En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Tengo el gusto y el honor de estar con ustedes en sus hogares y en los lugares donde están viendo este programa. Le estamos enseñando sobre la palabra de Dios y sobre la oración. Ese es el tema que estamos desarrollando esta semana. ¿Cómo orar? ¿Qué es la oración? Bien, hay tres lecciones básicas sobre la oración. En el capítulo 11 del libro de San Lucas, el Señor enseñó sobre la oración porque los discípulos se le acercaron a Él y le dijeron: Señor, nosotros queremos que tú nos enseñes sobre la oración, que nos enseñes a orar de la manera como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Entonces el Señor no rehusó esta petición. Él les enseñó porque Él es el Maestro. Él vino a enseñarnos a tener íntima comunión con el Padre. Entonces empezó a hablar sobre la oración. El pasaje del capítulo 11 habla sobre lo que nosotros llamamos el Padre Nuestro. Cuando oréis, dice el Señor, decid. La palabra decir significa que Él va a dar una agenda. Él nos va a decir cómo es que tenemos que orar. Una especie como de protocolo, de agenda o de orden en las cosas que tenemos que decir, que orar. Por eso los pastores o algunos pastores enseñan a los hermanos que deben de llevar una Biblia, una libreta de oración, para que apunten ahí las peticiones que se solicitan sobre la oración en la congregación. Entonces el Señor nos está dando una agenda, qué es lo que tenemos que decir, o sea, cómo debemos de expresarnos en la presencia del Señor. Es la lección básica. Cuando estéis orando, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego la otra: vénganos tu reino. Luego otra cosa: hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro, las necesidades del pueblo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentaciones, porque necesitamos ser protegidos de las tentaciones y de los ataques del diablo. No nos metas en tentaciones y líbranos del maligno, de los ataques de Satanás. Entonces, el Señor no está, no debemos de caer pues en el error que han caído por mucho tiempo algunas personas que creen que deben de rezar, repetir y repetir y repetir y repetir esta oración, cuando el mismo Señor dijo que no usemos vanas repeticiones, sino que la petición es: enséñanos a orar. O sea, Señor, oramos muy poco porque no sabemos cómo expresarnos, no sabemos qué decir. Tú oras toda la noche. Hemos observado que tu vida está saturada de oración, que mientras nosotros vamos a acostarnos, tú todavía muy entrada la noche estás orando. Y que cuando nosotros nos levantamos, tú ya estás de pie y ya habéis orado toda la mañana. Queremos orar como tú oras. Queremos tener esa intensidad en la oración. ¿Y cómo hace, Señor? Estoy parafraseando.
¿Y cómo hace el Señor para orar tanto tiempo? 1, 2, 3 horas. Y muchas veces orar toda la noche, muy entrada la noche y muy de madrugada. Entonces, la primera lección es qué decir. Cuando estéis orando, decid. O sea, qué decir. Por eso, entonces, lo importante en la oración es Dios mismo. Por eso, por ahí comienza el Señor. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo principal en la oración no es tanto la petición como la persona a quien le pedimos. La persona divina del Padre como Dios es la persona más importante. Hay que santificar su nombre, es decir, reconocer sus atributos, su honor, su gloria, su magnificencia. Eso es lo que está diciendo, santifiquen el nombre del Señor. Y ahí luego dice, vénganos tu reino, y luego hágase tu voluntad aquí en la tierra de la manera como se hace en el cielo. Es decir, que en el orden de oración y de importancia, primero está Dios, después está el reino de Dios, y luego que se haga la voluntad de Dios. Y después están las peticiones relacionadas con nuestros problemas y con nuestras necesidades como seres humanos. Necesitamos el sustento diario, el pan nuestro de cada día. Necesitamos el sustento espiritual que está tipificado ahí por perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ahí está hablando de las necesidades espirituales, también la necesidad de ser protegidos y guardados de todos los peligros de esta vida y de las tentaciones que provienen del mundo, de la carne y de Satanás. Por eso dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Bien, la segunda lección básica y esencial es la perseverancia en la oración. 3 cosas: qué decir, cómo perseverar, y la tercera cosa básica es que la oración implica la relación filial que existe entre nosotros y nuestro Dios, que también es nuestro Padre. Les contó ahí una parábola de un amigo que recibió una visita y esta persona no tenía que darle de comer. Estaba su alacena totalmente vacía. Y el ser hospedador, el ser anfitrión es sumamente importante en la cultura judía y por eso era necesario conseguir alimento para la visita. La visita había caminado tal vez muchas horas, estaban cansados, con sed y estaban también con hambre y no tenía que darles de comer. Entonces fue a la casa del vecino que era amigo suyo, le tocó la puerta y va de tocar la puerta hasta que el vecino respondió y dijo, ¿qué quieres? Y entonces ya le contó su problema, que tenía una visita, que tenía que darles de comer y no tenían que comer. Y yo quiero que tú me des 3 panes. Bueno, ya saben ustedes la historia, que se rehusó el vecino y dijo, no me molestes, yo ya me acosté y mis hijos están conmigo también en cama, no puedo levantarme a dártelos. Pero este amigo persistió tocando la puerta, cada vez más fuerte, quizás utilizando alguna piedra, y va de tocar, y dice el Señor, os digo que aunque este amigo no quiera levantarse para darle los panes, a causa de la importunidad de su amigo, de su vecino, se levantará y le dará lo que él quiere. Esta es una lección es una parábola que nos enseña cómo debemos de perseverar en la oración. Dios nos rehúsa darnos lo que nosotros pedimos. Él no se tarda en responder, sino que pronto responde. Él aún muchas veces
no está la oración en nuestra boca, apenas tenemos la intención de orar para pedir algo y ya el Señor nos está mandando anticipadamente lo que nosotros necesitamos. Pero lo que está haciendo aquí énfasis el Señor es sobre la necesidad de no desmayar, la necesidad de orar siempre, la necesidad de buscar el rostro del Señor en oración, de pedir con insistencia de día y de noche. La oración aquí es como una lucha, que demanda perseverancia, esfuerzo, a veces sudor y muchas veces dolor y lágrimas, clamando en la presencia del Señor, gimiendo, una oración profunda como en el libro de Hebreos se revela que Jesucristo oraba con gran intensidad, con gran clamor y lágrimas y con temor reverente a Dios, orando y orando con gran clamor y lágrimas todo el tiempo porque sabía que estaba en peligro y que Dios era el único que lo podía proteger. Ese tipo de oración es lo que se describe aquí. Insistencia, insistencia. No dejaré de tocar la puerta hasta que me abran la puerta y que me concedan lo que yo necesito. Eso es lo que está el Señor hablando. Que la segunda lección básica sobre la oración es perseverar en la oración hasta obtener lo que nosotros le pedimos al Señor. La primera es qué debemos de decir, cómo debemos de expresarnos delante de Dios, el orden de las peticiones, qué petición es prioritaria y qué otra petición no es tan prioritaria, pero tenemos que hacerla. Así que eso es lo que nos enseña. Ahora nos está enseñando sobre la perseverancia, porque el Señor dice que todo aquel que pide insistentemente como pidió el vecino, entonces recibe. Todo aquel que busca, pero que busca como pidió el vecino que buscó, entonces halla, ¿verdad? Y todo aquel que toca con insistencia la puerta de Dios, entonces se le abre. Está hablando de la insistencia, de la perseverancia, de la intensidad de la oración. Orar intensamente. Casi siempre tenemos de vez en cuando la experiencia de orar insistentemente y con intensidad cuando estamos pasando graves crisis o pruebas o gran dolor o angustia. Pero debemos de orar así siempre, si es posible. Y la tercera cosa sobre la oración es que oramos a un Dios que no solamente es el Creador, el Dios Todopoderoso, sino que es nuestro Padre. Sobre todo es nuestro Padre. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, y en otro contexto dice, dará cosas buenas a los que se lo piden. Está hablando de la paternidad. Dios es un Padre que nos ama, que se goza, que se complace en concedernos lo que le pedimos y que nos da mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que podemos entender, porque su amor, su gracia y su condescendencia es tan infinita, tan grande, que Dios nos da mucho más de lo que le hemos pedido. ¿Por qué nos da así? Porque Él es Padre, Él es Padre. Él no nos va a dar una piedra si le pedimos pan. No nos va a dar un escorpión o una serpiente si le pedimos un huevo. Dios da buenas cosas a nosotros que somos sus hijos y Él conoce nuestras necesidades.
Amado, ore, que Dios es bueno y Dios desea concedernos lo que le pedimos. Ore con sabiduría y con inteligencia. Ore, Dios le bendiga a usted y le bendiga a su familia. Y usted tiene que tomar a su familia. Usted tiene que decirle a su familia cómo orar. Usted tiene que enseñarle cómo orar. Lea estos pasajes que hablan sobre la oración y usted va a ver que poco a poco el Señor le va a ir enseñando el arte y la ciencia de la oración y su vida cambiará. Usted será prosperado, usted obtendrá lo que Dios ha decidido desde antes de la fundación del mundo darle. Pero usted tiene que orar con perseverancia, con insistencia, con fe. Usted tiene que orar arrepintiéndose de sus pecados, de sus iniquidades y de sus maldades. Usted tiene que orar a la luz de las enseñanzas sobre la oración que están escritas en la Biblia. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde y ojalá que usted y su esposa y sus hijos e hijas y familiares y todos los que viven en su casa oren juntos y oren en privado también. Dios le guarde y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sidkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.